Desarrollan Semana de la Cultura Camagüeyana a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Convoca el Instituto Cubano de Arte e Industria de Cinematográficos a la 19ª edición del Premio Nacional de Cine. Y prepararán nueva propuesta televisiva para los niños a partir de obras literarias. Saludos desde La Habana, es miércoles 3 de febrero de 2021 y abrimos la emisión centro de la semana del noticiero cultural de la televisión cubana. A propósito de las celebraciones por el aniversario 507 de la fundación de la otrora Villa de Santa María del Puerto del Príncipe, hasta el próximo 7 de febrero se celebra la Semana de la Cultura Camagüeyana. Este año, debido a las medidas de prevención y enfrentamiento a la COVID-19, el amplio programa artístico y literario se ha trasladado principalmente a escenarios digitales y medios de comunicación. Protagonista de incontables páginas en la historia y el arte, Camagüey es una ciudad con un reconocido patrimonio material y espiritual alcanzado a lo largo de 507 años. Oportunidad para reflejar el quehacer de las manifestaciones artísticas resulta la Semana de la Cultura, pero esta vez las plataformas digitales acogen las propuestas de instituciones, creadores, el movimiento de aficionados y la vanguardia artística. Se ha realizado teniendo en cuenta el contexto de forma virtual, donde se comenzó por la acostumbrada lectura del bando por nuestra presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular y bueno, se mantendrán todas las actividades programadas, como por ejemplo la asamblea solemne que estamos acostumbrados a tener, igualmente exposiciones, el Salón de la Ciudad, otras actividades donde se mostrará lo mejor del quehacer artístico-cultural de cada una de nuestras instituciones, nuestras casas de cultura. Durante 7 días, un programa artístico y literario se inserta en escenarios virtuales para mostrar las riquezas y los valores más genuinos de una villa con 507 años. En Camagüey, Aime Amargós, Noticiero Cultural. Tiempo para abrir nuestra revista de prensa y comenzamos por la Agencia Cubana de Noticias, que destaca que una delegación cubana participa en la 14ª sesión del Comité Intergubernamental para la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO, que se desarrolla hasta el 6 de febrero. En el inicio del encuentro se efectuó el lanzamiento del Año Internacional de la Economía Creativa para el Desarrollo Sostenible, un escenario en el que las industrias culturales se encuentran entre las de más rápido crecimiento en el mundo y se han convertido en un factor esencial para el crecimiento económico inclusivo, la reducción de las desigualdades y el cumplimiento de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Por vez primera en formato virtual debido a la pandemia de la COVID-19, el comité examina el impacto de la situación epidemiológica en las industrias culturales y creativas, la protección de la diversidad de las expresiones culturales en el entorno digital. Por su parte, el portal digital Cubasí se hace eco de la noticia de que el Instituto Cubano del Arte e Industria de Cinematográficos presentó la convocatoria a la 19ª edición del Premio Nacional de Cine 2021. Las bases del más importante reconocimiento a los realizadores cinematográficos que se otorga anualmente explicitan las condiciones por las que se nomina el premio, entre ellas el hecho de que el aspirante reside en Cuba y se hayan vinculado a las distintas áreas de creación del séptimo arte por su trayectoria y el conjunto de su obra, las que han de constituir un significativo aporte al desarrollo de la cinematografía y la cultura nacionales. El premio tendrá en cuenta los logros más relevantes del artista, tanto por su trascendencia estética como por su proyección nacional e internacional. Y cerramos en la página de Facebook de nuestro noticiero para conocer que la popular Orquesta Maravillas de Florida protagonizó esta tarde el concierto Estamos Contigo, que organizan de lunes a viernes el Ministerio de Cultura y el Instituto Cubano de la Música, de conjunto con otras instituciones. La iniciativa se transmite a través de un centenar de perfiles de Facebook, canales de YouTube y el canal clave de la televisión cubana a las 4 de la tarde. Para este jueves se anuncian las interpretaciones de JG y para el viernes un nuevo concierto de Aldo López Gavilán.
y precisamente con la música de Aldo López Gavilán, quien protagonizará el concierto el próximo viernes, cerramos nuestra revista de prensa solo por hoy. Ahora vamos a hacer una pausa en nuestra emisión y al regreso le estaremos hablando de artes visuales. La Galería Provincial de Arte Pedro Esquerré está de aniversario. La crisis sanitaria a causa de la COVID-19 ha obligado a sus trabajadores y personal artístico vinculado a la curaduría y promoción a diseñar estrategias para la difusión y circulación en diversos soportes de la obra de los creadores. La Galería de Arte del municipio de Matanzas Pedro Esquerré cumple 70 años de fundación. Un grupo de estudiantes de la Escuela de Artes Plásticas tiene la idea de crearla. Los jóvenes plantean su interés al gobierno de la época. El 27 de enero de 1951, el Palacio de Gobierno resulta el lugar para la inauguración. Una iniciativa que fue apoyada, por supuesto, por los profesores de la escuela, y se le pide al ayuntamiento que les entregara un local para poder presentar la obra que hacían ellos en la academia, sus profesores, y también invitar pintores a que exhibieran sus piezas. El centro constituye el primero de 7 de la provincia y el segundo a nivel de país. El nombre de Pedro Esquerré lo adopta en el 2001, homenaje a este artista de la plástica y director de la institución varios años. Tiene un segundo momento a partir de 1962, bajo la dirección de Pedro Esquerré, que asume la dirección, y es una continuidad de esa iniciativa en la que participaron nombres importantes de la plástica cubana, como Rafael Soriano, como Roberto Diago, como José Núñez Wood, y hay que nombrar a un promotor incansable, defensor de la cultura y del arte, que fue Américo Alvarado. La ubicación actual de la galería en la Plaza de la Vigía de Matanzas operaba como un taller de carpintería. En su salón confluía el arte de varios artistas de la provincia, desde exposiciones colectivas hasta individuales. La situación epidemiológica impide en estos momentos su funcionamiento y apertura al público. Desde Matanzas, Ana Valdés Portillo y Brenda González Betancourt, Noticiero Cultural. Y de las artes visuales y sus protagonistas seguimos hablando en esta emisión, pero ahora por intermedio de la colega Magda Resic y su invitado al segmento de entrevistas en primera persona. En primera persona recibimos hoy a un artista que en su juventud es un creador ya muy reconocido, no solo en nuestro país, sino también internacionalmente, con muestras que lo avalan en muy diversos países, Colombia, Brasil, Estados Unidos. Son muchas las muestras, tanto personales como colectivas, en las que ya ha participado. Y por su condición también de líder en este mundo de la creación visual, sus compañeros han confiado en él para que sea el vicepresidente primero de la Asociación de Artistas de la Plástica de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. O sea que es un creador que también se ocupa de todos aquellos asuntos que afectan a la creación artística en nuestro país. Y con Harold López Muñoz estaremos conversando en primera persona. Bienvenido a nuestro noticiero cultural. Gracias, buenas tardes. Harold, siempre me ha llamado la atención que siendo una persona tan joven,
hayas tenido una carrera que se ha precipitado en conquistar a un público y a una crítica que la reconoce como una de las expresiones plásticas más poderosas de la contemporaneidad cubana. Especialmente se habla de ese vigor que tiene tu pintura, de esa capacidad que tiene para emplear el color, enrumbando toda esa variedad cromática y esa fuerza cromática por el camino de un desarrollo conceptual también muy sólido que tiene que ver con el juego con el tiempo en el que vivimos, que nos pasa, que llega, y de pronto esas figuras que recreas captan el tiempo y están detenidas en un tiempo. Esa obsesión por el tiempo que ha vivido Harold, ¿a qué se debe? Bueno, yo creo que se debe a que vivimos en un país donde el tiempo es muy sui generis, como que nosotros vivimos en otro tiempo, es un país que tenemos más tiempo, por decirlo de alguna manera, que en otras partes del mundo. Y entonces, al tener más tiempo, a la vida no ser tan precipitada, tan apurada como en otros lugares, donde me ha tocado estar y que o sea, veo que la dinámica es diferente. Entonces uno tiene tiempo para reflexionar más sobre ese tiempo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Yo creo que eso es vital. Contrasta mucho la sobriedad de tu persona, el modo en que te manifiestas, con la vida del color que empleas en tus creaciones. Explícame esa pasión por los colores vivos, por el color que nos conmueve, nos estremece. Yo creo que el reto principal de la pintura es el color. Hay muchos caminos para abordar la pintura, pero en mi reflexión personal yo considero que el color es el reto principal, es lo más difícil, es saber dominar el color y emplearlo de forma adecuada a los fines que uno se propone. Y entonces yo he realizado durante 20 años, se puede decir, un estudio muy profundo sobre la pintura, sobre todo del impresionismo hacia acá, las vanguardias artísticas europeas de finales del siglo XIX. Y entonces he reflexionado mucho sobre el uso del color de todos estos movimientos, del postimpresionismo, el expresionismo, el abstraccionismo. Entonces yo creo que debido a ese estudio es que he logrado llegar a determinadas conclusiones y he logrado abordar el color de cierta manera. Pero es una inquietud muy personal. Teniendo el conocimiento que tienes, estudiaste en la Academia de San Alejandro, tan prestigiosa, y teniendo el conocimiento teórico que muchas personas me aseguran que tienes como creador, lo figurativo no escapa a tu ambición como creador. Sin embargo, has estudiado otros movimientos más contemporáneos que a lo mejor no privilegian lo figurativo. En el caso tuyo, porque es incluso el retrato del ser humano común y corriente que camina por las calles. Sí, la figuración siempre ha sido la inquietud principal dentro de mi obra, porque yo siempre he tenido el ansia de llegar a diversos públicos, o sea, no solo a los entendidos, sino a las personas que no saben nada de arte. Y entonces, que haya diferentes niveles de lectura dentro de mi obra. Entonces, la persona que es más conocida, más entendida en la materia, llega a determinados niveles. La persona que no es tan entendida se queda, pero siempre se lleva algo para sí. Y entonces, siempre he tenido esa inquietud de contar historias. Siempre he tenido ese es algo que es muy importante para mi trabajo. Hay creadores que no lo consideran necesario, o sea, que consideran que la pintura no debe narrar nada, debe existir por sí misma. Pero yo creo que eso es el hecho de los títulos que eliges para elijo tus piezas. A las piezas. Entonces todo eso es un juego el fin es contar una historia. Y una exposición es como el metarrelato, o sea, es la sumatoria de esas pequeñas historias, es la exposición. Más cercano a nuestros días, a estos que corren, has seguido manteniendo esa tradición de tu propia pintura, que ya tiene un sello muy personal, pero por supuesto, como todo creador de grandes inquietudes, estabas preparando una muestra que ahora a causa de la COVID no se puede inaugurar, pero que supone una transformación que tú mismo reconoces en tu ejercicio de creación. ¿En qué consiste esa transformación? Sí, es una muestra que debió inaugurarse en abril del año pasado. O sea, yo estoy trabajando desde enero del año pasado. Ya llevo esta circunstancia tan rara de la pandemia, me ha llevado a trabajar durante un año en esta muestra. No todo el tiempo, pero sí por periodos intensos de tiempo. Y entonces yo tenía la inquietud de
de mis personajes como situarlos en espacios abiertos por primera vez. O sea, hay un uso del paisaje para reforzar el retrato. El retrato está presente, pero ahora los personajes se van a mover en escenarios diferentes. O sea, ya se ve como la perspectiva del paisaje. Que, o sea, el paisaje y la abstracción yo creo que son dos géneros muy importantes dentro de la pintura y tienen muchas similitudes. Para mí tanto el paisaje como la abstracción tienen muchas similitudes. Y entonces la similitud principal son los planos de color, o sea, los amplios planos de color. El paisaje tiene planos muy, muy amplios. Mi pintura se había movido como en close-ups, como en ángulos más cerrados. Y ahora estás abriendo el lente. Ahora estoy abriendo el lente, entonces la escala de las figuras llega a veces a una escala diminuta, prácticamente es irreconocible la presencia de una figura. Y entonces eso me permite manejar el paisaje como de forma más amplia. Pero el paisaje que estoy manejando es un paisaje más psicológico. O sea, son paisajes imaginarios, no son paisajes... Mi objetivo no es copiar el paisaje y hacer un paisaje esto detallado. Realista, claro. Hojita por hojita, ¿no? Como se dice de los árboles y eso. No, es un paisaje que es una prolongación del ser humano. O sea, es la escena que se está presentando, el paisaje la concreta. Hay veces que el paisaje es la escena misma. O sea, hay veces que no hay figuras. Hay veces que por primera vez en mi obra la figura desaparece por completo. Y entonces el paisaje adopta como una forma humana, como una forma psicológica. Es una manera psicológica de abordar el paisaje. Durante 20 años he realizado retratos, que es un género muy psicológico, que tiene rasgos psicológicos muy fuertes. Y entonces estoy llevando ese aprendizaje de la psicología del retrato hacia el paisaje. Bueno, yo espero que los televidentes hayan disfrutado mucho con ese muestrario de la obra de Harold López Muñoz, que hemos ido presentándoles para que ustedes puedan comprender el modo en que hemos dialogado hoy en primera persona sobre la obra de un creador de las artes visuales cubanas tan reconocido como pintor en Cuba y en el mundo, que sin dudas exhibe un sello tan original y propio que es perfectamente reconocible para los expertos, pero también para un público que logra comprender esa naturaleza emotiva y esa presentación de historias que detrás tiene un concepto muy singular y que él nos entrega. A ustedes les recomiendo que se mantengan con nuestro noticiero cultural. Tiempo de hacer otra pausa en nuestro recorrido informativo y en nuestro próximo segmento abriremos nuestra sección Contrapunteo para dar continuidad al debate que sostenemos esta semana en torno al jazz en Cuba. Esto será en breve. Su misión más importante es desatar una irreconciliable batalla contra la incultura y la indecencia. Y en ese bregar los creadores deberán ser, como siempre, como pidió Fidel en palabras a los intelectuales, más que espectadores, actores. Un mundo mejor es posible. Esa certeza la heredamos de nuestros padres y tenemos el deber de sostenerla para nuestros hijos. En la Isla de la Juventud, jóvenes músicos recién egresados del sistema de la enseñanza artística asumen un proyecto para la promoción de la música clásica y la formación del gusto estético. Nuestra corresponsal en ese territorio conversó con algunos de los protagonistas. La música crea sonoridad interior. Musicaliza los sentidos. Libera la afectividad que en común puedan tener las personas. Tal ocurre con Varinia Fortines y Osnel Enríquez Kirchner, jóvenes egresados de la Escuela Nacional de Arte y que se han unido para formar el dúo Bayos. Bayos es un dúo egresado de la ENA, graduado en música de concierto y de cámara. Por tanto, nosotros queremos que esta música por la cual nos graduamos, el público pinero pueda disfrutarla y gustar de ella. Ser resultado de una relación amigable entre el gusto por la música clásica
asumir el desafío musical por llevarlo al resto de las personas, lograr con esto autocrecimiento, placer y goce, les hace especiales. Tenemos la idea de que nuestro pueblo pinero conozca ese género que no se defiende en la isla, con compositores como Juan Sebastián Bach, que es un compositor barroco, Mozart, que es clásico, Liszt, Chopin, que son románticos. Música universal y de Cuba también. Piezas de Piazzolla y de Aldo López Gavilán. Y es común que sus ensayos sean especie de encuentro donde la alegría, lo jocoso, un regaño quizás, sean los que les hagan llegar a la profunda concentración y absorción de lo sonoro. No me sale la nota, mija. Pero te tiene que salir, eso es viernes, ¿cómo no te va a salir? Dale, de nuevo, aquí. 3 y... Bayo es esto y más, es interés, esfuerzo, es deleite musical, integración, experiencia que se multiplicará. Katia Álvarez para el Noticiero Cultural. Compartimos ahora algunos de los mensajes que hemos recibido esta semana en nuestras direcciones electrónicas como parte del debate que sostenemos en nuestra sección Contrapunteo sobre el jazz que se hace ahora mismo en Cuba. Una participante habitual en estos debates, Ana Esther, nos escribe desde Plaza de la Revolución y pregunta a ella, ¿de verdad se puede hablar de un jazz cubano? ¿Se podría hablar entonces de una rumba estadounidense? Yo creo que lo más exacto sería hablar de un jazz interpretado o compuesto por cubanos a la manera de los cubanos, pero esa es seguramente una discusión para musicólogos. Yo particularmente disfruto el jazz que se hace en Cuba, concluye Ana Esther. En el mismo sentido se pronuncia José Vila Pentón. Él cree que los cubanos le han aportado mucho al jazz universal y que el jazz también le ha aportado a la música cubana popular. Le gustaría que se hablara de esas confluencias. Reinaldo Meriño se pregunta si hay una cátedra cubana del jazz en la Universidad de las Artes. Él piensa que hay materia prima suficiente para fundarla de manera que se contribuyera a su estudio y la socialización de un conocimiento. Por último, compartimos el mensaje de Rosemary Cruz, escribe ella. A estas alturas es difícil decir dónde empieza y termina el jazz en este mundo musical tan mezclado. Yo creo que el jazz es más bien una actitud ante la música, una verdadera cultura. Hasta aquí algunas de las varias opiniones que hemos recibido en nuestras direcciones electrónicas para participar del debate sobre el jazz que se hace en nuestro país. Mañana acudirá a este estudio la musicóloga Neri González Bello, quien es una conocedora del tema y una de las organizadoras del coloquio de la más reciente edición 36 del Festival Internacional Jazz Plaza 2021, que concluyó hace unas jornadas en nuestro país. Pues ella estará compartiendo con nosotros algunos criterios al respecto y usted, como siempre, todavía puede participar de este debate si nos escribe a contra.nc@cubarte.cul.cu, si nos deja un mensaje en nuestra página de Facebook www.noticierocultural.cuba. Y El Teatrino de Diego es un nuevo programa infantil que próximamente llegará a la televisión nacional a propósito de la colaboración entre los estudios de animación de Cubavisión y la compañía Teatro La Salamandra. En la propuesta se unen el teatro de papel, el lenguaje televisivo y la literatura cubana para niños. Donde la luna no da. Estamos acostumbrados a ver el teatro en televisión, pero esta vez se trata de animación con títeres de papel, una idea que tuvo su génesis el pasado año como una iniciativa de Teatro La Salamandra para crear desde casa y exhibirlo en redes sociales. Es una nueva propuesta televisiva para la familia que próximamente llegará a nuestras pantallas con el propósito no solo de entretener, sino de acercarnos a la obra de Eliseo Diego, cuyo centenario celebramos en 2020. Por ahora se producen 10 capítulos de 5 minutos. En cada uno se recrea un poema del escritor cubano incluido en su libro Soñar Despierto, mediante la combinación de las técnicas del teatro de papel y los códigos del lenguaje audiovisual. Dirigen este proyecto el diseñador
diseñador Mario David Cárdenas y la actriz Ederly Rodríguez, quienes a través de la hija de Eliseo Diego conocieron que los poemas que escogieron para esta adaptación son autobiográficos. Asimismo, el libro El reino del abuelo de Josefina de Diego sirvió de inspiración. Una noche mira un jardín, cualquiera, mustío pequeño, parece un bosque sin fin, un hondo bosque de sueño. La música de presentación y despedida es de Rita del Prado. Las ilustraciones están inspiradas en la obra gráfica de Rapi Diego, hijo de Eliseo, y aseguran los realizadores que lo más difícil fue la construcción de los títeres y elementos escenográficos a fin de llevar el lenguaje teatral al televisivo. Para lograrlo se auxiliaron de elementos esenciales como la fotografía, el sonido y añaden efectos visuales, lo que hace aún más novedosa esta propuesta. ¡Alerta! El teatrino de Diego llegará pronto a nuestras casas, resultado del trabajo de Teatro La Salamandra con los estudios de animación de Cubavisión. Lisandra Durán, Noticiero Cultural. Y de creaciones para niños seguimos hablando al cierre de esta emisión. Desde Santiago de Cuba, nuestra corresponsal nos acerca al quehacer de un escritor para niños quien ha encontrado mayor creatividad en la etapa de confinamiento a causa de la crisis sanitaria que vive nuestro país y el mundo. Entre los que fijan sus firmas como autores de estos libros para niños y adolescentes figura el nombre de José Orpí Gali. A los 14 años supo que dedicaría su vida a escribir y desde entonces es uno de los intelectuales más activos en Santiago de Cuba. Si difícil es escribir para adultos, para niños resulta mucho más difícil porque es un destinatario muy exigente. Hay que conocer sus gustos, las características de las edades. No es lo mismo escribir para un niño de 4 años que para uno de 8, ni para un joven de 12. Hay que tener en cuenta todos esos niveles etarios para entonces poder escribir. Entonces es muy difícil escribir para niños. Para muchos supone un retiro forzado el estar en casa en estos tiempos, pero para el que escribe puede ser época fértil. El escuchar al santiaguero Orpí Gali enumerar cada ejemplar publicado, verle incluso con la esperanza de tener en sus manos lo más reciente, confirma los misterios del arte y cada hacedor. Tengo aprobado un libro de nuevo para niños que se llama Uña de Gato, que es un homenaje a los gatos y al sistema decimal. Carlos Hernández y Karina Sotomayor, Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le pusimos al tanto del desarrollo de la Semana de la Cultura Camagüeyana hasta el próximo domingo. Destacamos la convocatoria al Premio Nacional de Cine 2021 y conoció de la producción de una propuesta televisiva para los más pequeños. Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa. Nosotros, por supuesto, regresaremos mañana con otras noticias del arte y la literatura en Cuba y el mundo. Hasta entonces me despido, como siempre, con un saludo desde La Habana.